Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 3 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un artículo 3 que sigue a modo de introducción de la ley y habla de los principios generales por los que se rigen las administraciones públicas. Un artículo con muchos apartados y que vamos a explicar para ello, como aquí nos suele gustar, ejemplos de cada uno de los apartados para entender mejor lo que es el contenido teórico ideal que se muestra en este artículo 3. Así que, sin más dilación, comenzamos con el 3.1 que dice así: las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Nos suena ya de algo, o nos debería sonar ya de algo, este párrafo, porque es un calco de otro artículo de otra ley. Si la sabéis es buena señal, y si no, pues la voy a empezar a escribir por aquí, a ver si os va sonando. A ver si os va sonando el artículo y la ley. El artículo es este y la ley es esta. La Constitución española, sí, es un calco. Sirve con objetividad de intereses generales, los 5 principios de la administración. La única diferencia es que aquí hay un sometimiento pleno a la Constitución. En la Constitución, pues no, lógicamente no aparecía la palabra Constitución, ya que no se va a someter a sí misma la propia ley. Simplemente ponía ley y derecho. Así que, bueno, si habéis visto la Constitución, pues la explicación de este párrafo está en el vídeo del artículo 103 de la Constitución. Así que para ello vamos a seguir y así no nos detenemos tanto. Dice así, sigue diciendo el 3.1. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios. Y vamos a ver, vamos a entrar en el meollo de la cuestión, en el meollo de los principios generales, que así se titulaba este artículo, y empezamos con el A. Servicio efectivo a los ciudadanos. Así que, primer principio, servicio efectivo a los ciudadanos. Implica que todas las actuaciones de la administración deben estar orientadas a satisfacer el interés general. Así que, por ejemplo, si un ciudadano solicita una ayuda, pues la administración debe responder con rapidez, asegurándose que la persona reciba el apoyo necesario en un plazo razonable. B. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Las actuaciones administrativas deben ser simples y transparentes, evitando burocracia innecesaria y facilitando el entendimiento con los ciudadanos. Por ejemplo, una web que ofrece trámites online fáciles de entender y en un lenguaje claro, por ejemplo. Seguimos. C. Participación, objetividad y transparencia en la actuación administrativa. Más principios. Y este principio se refiere a que los ciudadanos deben poder participar en el proceso administrativo y las decisiones que se tomen deben ser objetivas y transparentes. Por ejemplo, una administración publica la lista de candidatos y criterios para el acceso a una bolsa de trabajo temporal, permitiendo que cualquier persona vea y verifique la justicia del proceso. Son principios que hay que seguir. Bien. D. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. Más principios de racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos, cosa que ya conocemos en detalle, y actividades de gestión. En cuanto a lo primero, la administración debe optimizar sus procedimientos, a eso se refiere con racionalización, evitando duplicidades y acelerando los trámites. A ello se refiere con la agilidad. Se refiere a la agilidad. Bien, y en cuanto a actividades materiales de gestión, pues las actividades de la administración deben ser efectivas en términos prácticos y de gestión directa. Por ejemplo, la gestión del servicio de recogida de basuras se planifica de forma eficiente en rutas optimizadas para minimizar costos y tiempo. Bien, seguimos. E. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Las administraciones deben actuar de forma honesta y con buena fe, generando confianza en el ciudadano y manteniendo la lealtad entre instituciones.
Por ejemplo, un organismo informa correctamente a un ciudadano sobre los requisitos para obtener una ayuda y se compromete a respetar las condiciones que se le indicaron, evitando cambios arbitrarios. Bien, F. Responsabilidad por la gestión pública. Los funcionarios, empleados públicos, deben asumir la responsabilidad de sus actos y decisiones. Si un funcionario toma una decisión que perjudica a un ciudadano, debe responder por ello y corregir el error. Apartado G. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de resultados de las políticas públicas. Así que ese trabajo por objetivos que últimamente está muy de moda y también gestión y evaluación de resultados de las políticas públicas, es decir, de esas medidas que salen de todo ese proceso político. Y a ello se refiere que la administración debe organizarse en torno a objetivos específicos y medir su eficacia. Por ejemplo, un programa de becas establece como objetivo mejorar el rendimiento académico y luego se evalúa para ver si los estudiantes beneficiados han obtenido mejores resultados. A eso se refiere con la evaluación de las políticas públicas, de los resultados. La política pública en sí es la implantación de becas y su concesión. Bien, H. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. Aquí vamos a subrayar solo eficacia porque siempre, y ya lo he dicho muchas veces, que la eficacia hay que asociarla al cumplimiento de objetivos. Así que el trabajo de la administración debe centrarse en lograr sus metas y cumplir sus funciones. Por ejemplo, un proyecto de reforestación plantea replantar un área en 2 años. Así que un plazo concreto y un objetivo concreto. Bien, continuamos con la I latina. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Así que, más principios por aquí. Esa adecuación, vamos con el amarillo. Esa adecuación de los medios a los fines. Que no haya arbitrariedad en cuanto al uso de medios. Los recursos públicos deben emplearse de forma que sean suficientes, sin derroches y adecuados para cumplir los objetivos. Los medios y los fines deben ser como 2 piezas de un puzzle que encajan perfectamente. Por ejemplo, en lugar de construir un edificio innecesariamente grande para una oficina municipal, se ajusta su tamaño a las necesidades reales de espacio y recursos. Ejemplo de la I latina. J. Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. Ya sabemos que la eficiencia es alcanzar los objetivos con la menor cantidad de recursos posibles. Así que esa administración debe asignar recursos de la mejor manera para lograr el máximo beneficio con el menor gasto posible. Bien, y por último, K. Cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. Ser como hermanos entre administraciones. Las distintas administraciones deben trabajar juntas para evitar duplicidades y mejorar el servicio. Por ejemplo, la administración autonómica y local colaboran en la gestión de centros de salud, compartiendo datos para un mejor seguimiento de los pacientes. Así que todo esto son ideales que no siempre se cumplen, pero deben cumplirse en la administración pública. Unos principios generales por los que deben guiarse los principales líderes de las administraciones públicas. Bien, seguimos con el 3.2. Las administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas. Garantizarán la protección de los datos de carácter personal y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. Así que aquí hay una obligación de comunicación entre administraciones públicas, una obligación de relacionarse electrónicamente, asegurando la interoperabilidad y seguridad, conceptos que ya sabemos de la Ley 39/2015, garantizando la protección de datos, cuestión que ya nos suena también, y facilitando con preferentemente prestación conjunta de servicios. Prestación conjunta de servicios y así cumpliendo con, por ejemplo, con los principios de cooperación, colaboración y coordinación entre administraciones, también el principio de eficiencia, también podría estar relacionado en principio de eficacia, ya que cuando se prestan conjuntamente los servicios es probable que
Si está todo bien coordinado, pues se cumplan los objetivos, por tanto se cumplirá esa eficacia. Con la eficiencia, pues se pueden evitar duplicidades cuando hay una prestación conjunta de servicios y que se están usando los mínimos recursos posibles para garantizar los objetivos fijados. Lo importante aquí es la obligación de comunicarse electrónicamente entre administraciones, asegurando esos principios y garantizando protección de datos y facilitando con preferencia la prestación conjunta de servicios. 3.3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y de los correspondientes de las entidades locales, la actuación de la administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. Así que, básicamente, este apartado dice que para alcanzar los objetivos, en general, aquí se habla de las leyes de forma muy abstracta y resto del ordenamiento jurídico, es decir, reglamento, etcétera, toda la legislación. Para alcanzar todos los objetivos que están en la legislación por parte de la administración pública, objetivos de la administración pública va a estar dirigida por gobiernos, bajo la dirección de gobiernos. Y vamos a subrayarlo de este modo para entender que son gobiernos en todos los niveles. En el caso de la Administración General del Estado, Gobierno de la Nación. En el caso de las administraciones autonómicas, por los órganos de gobierno de comunidades autónomas. Y en el caso de las entidades locales, por los gobiernos locales. Así que, para alcanzar esos objetivos, hay una dirección, hay unos jefes y son los gobiernos. Y por último, 3.4. Cada una de las administraciones públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Así que ya sabemos lo que es administración pública para esta Ley 40/2015, ¿vale? Así que para cada una de estas administraciones tiene personalidad jurídica única. Aquí no caigáis con propia, aquí dice única. Y os la pueden colar en el examen. ¿Y qué es personalidad jurídica única? Pues que cada administración pública tiene una única personalidad jurídica, lo que facilita las relaciones legales y administrativas. Solo tiene una, cada administración. Por ejemplo, el Estado actúa bajo una personalidad única en la firma de acuerdos internacionales, facilitando que se reconozca como una sola entidad jurídica. Así que sin más, queda analizado el artículo 3 y bueno, para memorizar todos estos principios, que puede ser lo más complicado, lo reitero. La única clave es el repaso continuado, no un atracón, sino un repaso continuado y separado en el tiempo, en el que se vaya refrescando cada X tiempo, puede ser cada 2 semanas, cada semana, según vuestro ritmo, pero lo importante es la repetición en espacios iguales de tiempo y cada vez acelerando más. En las vueltas que se van dando al temario cada vez se harán más rápido. Esas vueltas cada vez se harán más rápido porque cada vez todo nos sonará más. Por tanto, se aumenta la velocidad en el repaso. Pero lo importante es no dejarlo en el olvido y repasar todo el temario así de forma continuada. Y con la práctica de esa repetición continuada es como se solidifica el conocimiento en el cerebro. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 4. Un saludo.